en el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril, la Organización Mundial dirige la atención mundial a la interconexión entre el planeta y nuestra salud. Y queremos de alguna forma homenajear a una organización mundial que se ocupa de la salud en los momentos más difíciles que tiene que pasar un país, una nación. Me refiero a la organización Médicos Sin Fronteras, que es una organización médico-humanitaria que asisten a personas amenazadas por conflictos armados, violencias, epidemias, desastres naturales. Vamos a charlar un poquito y estamos en contacto con Carolina Heidenheim, que es directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Carolina, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carolina? Un placer saludarte de nuestro programa. Creo que ya alguna vez hemos charlado desde aquí, de saludarte. A ver, para recordar un poquito a nuestros oyentes, contame un poquito los puntos objetivos, los objetivos básicos que tiene la organización, que ha tenido siempre y que sigue teniendo en estos momentos. Sí, con gusto. Bueno, mucha gente sabe, pero también para aquellos que recién nos conocen, somos Médicos Sin Fronteras, es una organización humanitaria que se enfoca en brindar atención de emergencia ante las grandes crisis humanitarias, es decir, ante conflictos armados, ante brotes epidémicos, ante desastres naturales. Y lo hace siempre guiado por los principios humanitarios de independencia y neutralidad. Es decir, nosotros vamos a dar atención médica allí donde se necesite, sin ningún tipo de discriminación o de estar pensando en la religión, en la etnia, en la ideología política. Perfecto. Somos médicos, bueno, no soy médica yo, pero nuestra organización es una organización conformada por médicos y entonces nos guiamos por el principio de aliviar el sufrimiento y salvar vidas allí donde se necesite. Perfecto. Es una organización que todos conocemos, que está trabajando en este momento en el mundo. Y contame, a ver, específicamente, contame algún lugar que vos quieras comentarnos sobre el que está trabajando en este momento la organización. A veces es muy difícil, esa es una pregunta que siempre nos hacen y la verdad que es algo muy difícil de elegir, por así decirlo. Como vos bien decías, estamos trabajando en muchísimos lugares, en este momento en más de 80 países, con 500 proyectos de atención médica, y de pronto estamos trabajando en crisis que tienen una gran visibilidad en este momento, como es por supuesto el conflicto en Ucrania, y de pronto en otros contextos que no llegan a la atención de los medios, ¿no? Hay otros conflictos armados en este momento, en Yemen, en Siria, que continúa, en Etiopía, pero quizás si tengo que elegir algo en este preciso momento, algo que también estamos remarcando muchísimo en este momento, obviamente la situación en Ucrania para la población civil es durísima, y ha llevado a millones de personas a huir, a salir del país, y hemos visto y celebramos, por supuesto, que la Unión Europea y otros países limítrofes reciban con los brazos abiertos a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Pero eso también a nosotros que venimos trabajando en proyectos vinculados a migración hace muchísimos años y venimos trabajando en las puertas de Europa con otros grupos de migrantes que también intentan huir de la violencia y no han sido recibidos de la mejor manera por la Unión Europea, con lo cual también tristemente esta situación nos muestra como una doble vara, ¿no? De cómo se reciben a migrantes de uno u otro lugar. Es decir, concretamente hablas de a lo mejor inmigrantes africanos que no son bien recibidos, al contrario de lo que está pasando con Ucrania. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, creo que lo hemos conversado también, haciendo acciones de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo de personas
que vienen de distintos países de África, pero también de Asia, de Medio Oriente, que realmente no ven otra opción para huir de sus países de origen que cruzar el Mediterráneo, buscando una vida mejor, intentando huir de la violencia, y una vez más son devueltos a Libia, donde enfrentan condiciones terribles, o se ven obligados a eso. La única opción que tienen para lograr un pasaje hacia Europa es una travesía muy difícil en el mar. Claro. Con lo cual, la verdad, para nosotros es muy triste ver ese doble estándar. Por supuesto, sí, creemos que es importantísimo brindar refugio a la población civil ucraniana que huye. De hecho, Médicos Sin Fronteras, a través de sus equipos, está dando apoyo a migrantes, pero también no hay que olvidar que cada persona que huye, cada migrante, cada refugiado tiene que ser tratado con humanidad y hacer lugar a sus derechos de buscar refugio. Exactamente, sin ningún tipo de discriminación. Pero lamentablemente, como vos estás diciendo, evidentemente ocurre seguramente sí. Contame, específicamente en Ucrania, ¿están médicos dentro del territorio ucraniano o están recibiendo a la gente en los países fronterizos? Sí, nuestros equipos están desplegados tanto dentro de Ucrania como en los países limítrofes. Quizás también para enmarcarlo, Médicos Sin Fronteras viene trabajando hace muchísimos años en Ucrania, con proyectos de atención, por ejemplo, a tuberculosis, a HIV, y desde 2014, cuando se intensificó el conflicto entre Ucrania y Rusia, venía brindando atención directa a poblaciones vulnerables que estaban cerca de la línea de conflicto. Y bueno, en el momento que estalló la guerra, hace un mes y medio prácticamente, rápidamente buscamos reconfigurar nuestras actividades para brindar el tipo de soporte que se necesita, ¿no? Entonces sí tenemos en este momento equipos dentro de Ucrania y brindando atención a refugiados en los países limítrofes, y realmente viendo cuál es la mejor manera de brindar asistencia y qué es lo que se necesita, ¿no? Porque también es importante resaltar que Ucrania tiene una estructura de salud bastante fuerte. Y los profesionales médicos ucranianos están en el país brindando atención, con lo cual en este caso nuestro aporte no es tanto en atención médica directa por el momento. Por supuesto, todo puede cambiar de un día a otro, sino lo que necesitan son suministros por un lado, suministros médicos, y por el otro lado también capacitaciones. Como te decía, son equipos médicos muy experimentados, pero lo que no tienen es experiencia en tratamientos, por ejemplo, de llegada masiva de heridas o atención de heridas de guerra, que es algo que sí los equipos de Médicos Sin Fronteras tristemente conocen bastante, entonces están capacitando al respecto. ¿Están expuestos, están en lugares protegidos los médicos ahí o todo el personal de salud? ¿Han tenido algún inconveniente? Bueno, en nuestro caso, obviamente la seguridad de nuestros equipos es fundamental y es algo en lo que prestamos atención. Eso hace que no podemos estar presencialmente, si bien hemos enviado suministro en las zonas, en los lugares más afectados directamente por el conflicto o que están asediados en este momento, como Mariupol. Pero digamos, no dejamos de trabajar en una zona de guerra, ¿no? Eso significa que si la semana pasada uno de nuestros equipos que estaba estaba justamente haciendo una visita a un hospital, fue testigo de un bombardeo ahí mismo. Estos últimos días también fue bombardeada una estación de tren, en la que justamente el día antes nuestros equipos habían estado ahí presentes con un tren médico en el que estamos haciendo referencias de pacientes evacuados, ¿no? Qué terrible, qué terrible.
Carolina, sabemos que es una organización que recibe donaciones. Decime cómo podría la gente que nos escucha y que tiene interés en colaborar con Médicos Sin Fronteras. Bueno, te agradezco mucho la pregunta y para mí creo que siempre empiezo a hablar al respecto diciendo que para nosotros las personas que colaboran económicamente con Médicos Sin Fronteras son fundamentales, ¿no? Hablábamos al principio de los principios de independencia y neutralidad que guían nuestro accionar y eso es posible gracias a todos los socios que nos permiten financiarnos para hacer nuestro trabajo prestando la atención solamente a donde vemos necesidades médicas, ¿no? Con lo cual siempre nos referimos a nuestros donantes y colaboradores como socios, porque realmente vamos de la mano con ellos para poder hacer nuestras tareas. Entonces, yendo ya a tu pregunta, bueno, las posibilidades de asociarse, de donar regularmente a Médicos Sin Fronteras, pueden ser a través de nuestra página web, entrando a www.msf, o sea, las siglas de Médicos Sin Fronteras, msf.org.ar, y ahí hay un formulario de donación con el agregado de que encuentran toda la información actualizada de nuestros proyectos, de nuestras actividades, con lo cual pueden, antes de asociarse, investigar y conocer un poquito más de propia mano. Claro, seguro. Carolina Heinemann, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a nuestro apoyo, nuestras felicitaciones por el trabajo y nuestro programa siempre va a estar a disposición cuando quieran difundir alguna actividad, algún trabajo, por supuesto, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias realmente por tenernos en el programa y ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Claro que sí. Un gran abrazo, Carolina. Adiós, un saludo. Bueno, Carolina Heinemann, directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Qué trabajo, qué tremendo, ¿eh? La gente que está ahí en este momento, en plena guerra, ayudando, no solo médicos, enfermeras, todo tipo de actividades.